Sí. Y solo con ese hecho ya tienes del un lado teorías conspirativas de que si se planeó o no se planeó, y del otro lado ya hay fotos con Jesucristo y Trump al lado y de cómo él es el enviado en la tierra. Y en fin, o sea, lo que te puedo terminar de decir es que el ambiente que ya estaba crispado, un país que está ya absolutamente dividido, pues hoy día acaba de tener una remembranza lamentable que no se había dado hace más de 40 años, cuando en el 81 se dio pues este intento de asesinato al entonces presidente, al candidato Ronald Reagan. Y claro, hubo una respuesta inmediata que fue la unidad en ese momento, una unidad que hizo que Reagan tenga un crecimiento exponencial en su masa de votantes, en su popularidad. Unos meses después se volvió a estabilizar la base, y algo parecido podría estar pasando en este momento con Trump, porque, a ver, un demócrata muy difícil que vote por un republicano y viceversa. El tema es que hoy día creo yo que los republicanos han cerrado ya filas en torno a lo que es el señor Trump. Y ya no importan todos sus escándalos, ya no importa todo lo que pasó el 6 de enero, esta insurrección pues que llegó hasta el Capitolio, todo lo que fue pagar dineros para silenciar a personajes, cómo es el primer presidente que podría llegar a hacerlo, que ha sido ya condenado por un delito que puede acarrear cárcel y prisión. Y todo eso, Janet, ya pasa a un segundo plano, porque lo que se vivió este fin de semana son unas fotos icónicas que, a diferencia de lo que pudo efectivamente haber pasado, todo lo que podríamos estar en este momento en duelo o en funerales de Estado, lo que termina pasando es que hoy día hay un Trump que renace, que es más fuerte que nunca, y un Biden que en cambio lucha contra su propia supervivencia, un Biden que ya está cansado, que ya llega como un adulto muy mayor y que creo finalmente no logra cerrar filas, que algo que sí han hecho los republicanos. Y entonces, si es que es así, pues la suerte podría estar decantándose de forma muy importante hacia el ala republicana. Ahora, no sé, ¿no? Pero uno siempre piensa y siempre divide, ¿no? Principalmente por la política, la justicia, el primer mundo del tercer mundo. Nosotros siempre hemos estado ubicados en el tercer mundo porque estas cosas extremas que suceden en donde se quiere definir en base a la decisión, voluntad de intereses de un grupo el futuro de un país, y muchas veces se asiste y se acude a este tipo de estrategias de matar o intentar matar al candidato que me incomoda. Pero no sé si en Estados Unidos ocurre lo mismo que acá, y es que pues hacen un atentado o matan a un candidato, y no estoy hablando solamente de un candidato a la presidencia, aquí ya tenemos una historia escrita, sino se han intentado matar y se han matado alcaldes, concejales, todo tipo de candidatos, asambleístas, y como que la opinión pública se voltea, ¿no? Como que eso refuerza la posición del candidato víctima. No sé aquí si eso suceda con Donald Trump, aunque pues la polarización entre republicanos y demócratas es muy fuerte, pero también hay una cantidad de indecisos en la mitad que podrían definir las próximas elecciones. Mira, Janet, es muy interesante la pregunta. El comentario que yo te puedo dar es que lamento ver la polarización de la sociedad norteamericana. Y es una sociedad que cada vez es más violenta, y una sociedad que cada vez su eruptiva, su tolerancia al conflicto, a la violencia es cada vez mayor. Me explico. Llegamos a la pandemia y tuviste este asesinato del señor George Floyd, y cómo fueron las protestas en torno a este crimen de tintes raciales, muy fuertes, muy sangrientas y muy virulentas. Luego se da, por ejemplo, lo que están pasando ahora en los campuses universitarios, todas estas manifestaciones a favor de Palestina, en contra de Israel. Pero estamos hablando de manifestaciones, repito, donde la eruptiva del conflicto es muy alta, y donde vemos que la violencia lamentablemente es la punta de lanza. Ataques contra políticos se han dado desde siempre. En los Estados Unidos han sido 20 los candidatos que han recibido pues amenazas o han tenido pues un atentado en su contra. Hoy mismo lo que estábamos viviendo por parte de jueces en los Estados Unidos, lo que fue el esposo de la House Speaker, de la señora Nancy Pelosi, que recibió otra vez otro lobo solitario que entró a su casa con un martillo con el único afán de quererlo agredir. Esa es una realidad de la política en el mundo. Para mí el problema es que volvemos, ya no importa el país, porque tú bien decías, Janet, oye, se entendía una lógica del primer mundo versus lo que puede ser en países en vías de desarrollo, pero volvemos, para mí, a una misma identidad, que es buscar un liderazgo. La gente lo que busca son estos liderazgos, y cada vez
liderazgos más caudillistas y cada vez personas que puedan presentarse como los redentores. Y yo hasta ahí decía, esto es algo muy propio de Latinoamérica, no así de países desarrollados. Y fíjate cómo lejos de ser esta una dicotomía es algo que termina uniendo. No estamos hablando ya de todo lo que ha hecho el señor Trump, y eso, repito, esto es para mí un tema importante, ver cómo se ha pausado la campaña de odio, ver cómo se han retirado algunos spots publicitarios, pero creo que esto va a durar muy poco. El señor Trump ya se cerró filas en contra de él, a favor de él, y él va a ser el candidato. No puedo decir lo mismo de Biden, que lo que tiene es una sangría de apoyos, y de demócratas prominentes que lo que hacen es salir a decir, tiene que ser alguien más porque él no va a lograr ganarlo. Si sale, estamos ya en mediados de julio. Esto se tiene que dar ahora en agosto y las elecciones son ya en noviembre. El tiempo le juega en contra a un nuevo candidato, y Biden lo que intenta ahora es no seguir con estos discursos torpes o con todas estas apreciaciones, digo, de su forma. El discurso como tal son prescritos, pero él no muestra sino estos síntomas de que probablemente ya su edad no le permita tener esa vigorosidad que ahora, en cambio, del otro lado se le muestra y se le presenta como este adalid de lo bueno y lo malo, y ha logrado unificar esas filas, algo que, repito, Biden le veo muy difícil, y por lo tanto para los demócratas un camino muchísimo más cuesta arriba. Claro, digamos, bueno, ya está definiendo, se está investigando, ¿no? Quién era este francotirador, este joven, ¿no? Que le disparó a Donald Trump. Pero, ¿y cuál habrá sido las intenciones que tenía? Porque de la información no es demócrata, no es afín a los demócratas, sino este muchacho, Thomas Matthew Crooks, ha sido afiliado, no sé si la palabra es la correcta, pero estaba inscrito, digamos, entre los votantes republicanos. Ahora parece como que no estaba muy de acuerdo con que el candidato republicano sea Donald Trump, o qué habrá querido pensar, porque pues la gente loca, y en Estados Unidos, con todo respeto se lo digo, gente loca con armas en las manos, lo que quiere es hacer historia, y tal vez encontró la forma de hacer historia matando al candidato republicano justamente cuando visitaba la zona en donde él vive. No sabemos todavía qué hay detrás, parece que nada, de Thomas Matthew Crooks. Pero independientemente de lo que haya querido hacer, yo no sé si Trump ya prácticamente tenía ganada la elección luego de el polémico debate con Joe Biden. Dos comentarios. El primero, que hay un tema racial en los Estados Unidos muy fuerte. Uno era el escenario en el que el asesino, pues, un joven hombre blanco norteamericano. Imagínate si es que esto hubiera sido un extranjero, un inmigrante irregular, una persona de color, y todo lo que estuviera incendiado las redes más de lo que ya están, con todos los problemas, insisto, raciales que está viviendo los Estados Unidos, y con este discurso de odio, de cerremos más las fronteras, de empezar a deportaciones masivas, hubiera sido un escenario catastrófico, digo, para una paz y armonía social. ¿Qué puede estar pensando un lobo solitario? Efectivamente serán las autoridades los que digan cómo es que el servicio secreto permitió que alguien que esté en la línea de alcance a 200 metros lo haya podido estar, cuando se parece que también habían todas estas llamadas, estos videos que empiezan a circular de gente que estaba alertando a las autoridades, en fin. Todo eso se decantará con el tiempo. El hecho cierto, Daniel, es que hoy día hay una realidad, que Trump sale victorioso, porque esas fotos que parecen que van a ser, en mi criterio, probablemente la foto de la década, probablemente de toda la generación, con un Trump que ya se le hace el paralelismo con lo que fue la figura de la Revolución Francesa, el brazo encima, gritando fight, ensangrentado, en fin, toda esa simbiosis que lo único que ha hecho es unificar y cerrar filas hacia su favor, del lado republicano. Del lado demócrata no parece que haya esa unidad. Y del lado demócrata el problema es que, recordemos que en los Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces, del un lado están muy motivados a salir y votar. ¿Será suficiente el que los demócratas logren, a través de Biden, volver a controlar el discurso, volver a controlar la retórica y volver a posesionarse como los dueños de una hoja de ruta que en este momento creo que está decantada hacia el señor Trump? Toda la coyuntura internacional está en juego. Mira lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Israel, en fin, lo que pasa en las elecciones de los Estados Unidos le afecta a la humanidad. Y eso es algo que el mundo lo ve con mucho vilo, porque las posturas no pueden ser más alejadas.
olvidémonos ya de la persona, sino del mensaje y de lo que se quiere transmitir y qué tipo de Estados Unidos como mundo libre y como país hegemón queremos de cara a estos próximos años. Eso es lo que está en juego y repito, hoy por hoy, estos últimos dos candidatos, si es que siguen así, la suerte podría ya estar decantada a favor del republicano. Una última pregunta, simplemente hacer, si nos puedes explicar, Esteban, la simbología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa justamente después de que Thomas Matthew Crooks dispara? Solamente logra rozar una oreja de Donald Trump. Donald Trump se tira al piso, toda la seguridad se tira al piso, pero inmediatamente él se levanta la mano y dice fight, fight, fight. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la simbología detrás de esa reacción de Donald Trump? Fíjate en la reacción de la gente. Primero ese miedo, los gritos, y de repente con algo tan neandertal, si tú quieres, la mano en lucha y el fight y ensangrentada la oreja. ¿Cuál fue inmediatamente la respuesta de todo ese meeting? La gente empezó a aplaudir, empezó a gritar USA, USA. Entonces yo cierro filas en torno a mi candidato, en torno al que yo creo que es el líder al que le quiero seguir. Y ya no me importan todos los escándalos, ya no me importa todas las locuras y las barbaridades que ha dicho y ha hecho. Lo único que me interesa es que él sí tiene la fuerza que el otro no tiene. Y se vuelve un debate, te repito, neandertal, porque ya las ideas del discurso pasan a un segundo plano. Es físicamente ver a quién quiero yo que sea mi líder y a quién no. Y esto es la respuesta que puede dar la principal potencia del mundo y que va a tener una afectación a nivel planetario. Por supuesto que eso llama mucho la atención, pero es una realidad. Y Janet, no puedo sino estar de acuerdo contigo en lo que parecía que era una diferencia entre el primer mundo y el mundo en desarrollo. Y fíjate cómo cada vez, más bien es al revés, cada vez volvemos a los caudillos, cada vez volvemos al hombre fuerte que grita y patea, y parecería que vamos en contrasentido, que no es lo que quieren las nuevas generaciones. Pero fíjate cómo en la región, mientras más bravo, mientras más virulento eres, pues tienes una base de votantes lo suficientemente fuerte como para ponerte y mantenerte en el poder. Y bueno, y no solamente eso, ¿no? Yo digo que siempre las normativas se hacen, pues se intenta hacer de buena fe y sin tomar en cuenta casos excepcionales. Pues me imagino que así es como se deben construir las leyes. Tú me darás tu opinión. Pero pues no solamente vamos a tener una elección polarizada, una elección violenta, ya con un hecho extremo, con un intento de asesinato o este atentado que todavía está en investigación para seguir conociendo detalles, sino que además esto afianza el posible triunfo de Donald Trump, un candidato condenado, pues dentro de la justicia americana por corrupción. Sin embargo, la misma normativa lo protege y dice que aunque estés condenado, que aunque estés procesado, puedes ser electo o elegido como presidente de la República. Eso yo pensaba que solo podía ocurrir en estos países en donde a última hora interpretan como les da la gana las normativas, ¿no? O tienen el punto A, punto 1, punto 3, punto 7. Es decir, esa excepcionalidad que, ¡pum!, les sirve en el momento preciso, ¿no? Pero parece que allá también los intereses priman finalmente sobre el sentido común. Y te pongo la cereza al pastel, porque claro, tienes toda la razón, uno no legisla en base a la excepción. Entonces, los founding fathers nunca pensaron en tener un delincuente ya sentenciado, juzgado. Y entonces, claro, está la figura del perdón. ¿Podría Trump autoperdonarse? ¿Podríamos hablar de una persona que entonces tiene esta inmunidad sin más? O sea, son preguntas que va a generar, porque Trump ha sido una máquina de generar nuevos precedentes. Esa es la realidad. El hecho cierto para mí es que hoy día, lo que yo lamento, por ejemplo, la BBC publicaba un estudio muy interesante de cómo la polarización es tan alta que hay un 10% de los norteamericanos, eso es unos 27 millones de personas, que estarían dispuestos a usar la fuerza para que no llegue Trump. Y hay un 7% de esta población del otro lado, en cambio, que estaría dispuesto a usar la fuerza para que sea el señor Trump que esté ahí. Entonces, no debería asustarnos y lamentarnos el que estos eventos violentos no solo que estén ahí, sino que el miedo es que cada vez sean mayores, porque la eruptiva del conflicto, repito, y sobre todo las personas estamos atentas y cada vez un poco más hemos tragado y hemos deglutido el hecho de ver eso con una suerte de normalidad, algo inaceptable, en un país, como tú también muy bien lo mencionabas, que tiene un problema muy serio con las armas, muy serio. Mientras el uno las quiere
quiere prohibir con esa misma arma, con ese rifle, el AK-45, es que este asesino pues intentó matarle al señor Trump. Esas son las paradojas del mundo libre, esas son las paradojas del hegemón y de quien va a marcar pues la política a nivel internacional de cara, por lo menos de aquí al futuro inmediato y al mediano por lo menos. Eso es algo que todos tendremos que estar muy atentos y la suerte está decantada entre estas dos personas y esa será una